Aeromundo. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos todos a su programa Aeromundo. Hoy vamos a presentarle a dos personalidades del país, a dos personajes de la semana. Nuestro primer personaje de la semana lo será el doctor Franklin García Fermín, nuestro ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, un destacado líder de nuestro Partido Revolucionario Moderno, brazo político de nuestro gobierno. Y nuestro segundo personaje de la semana lo será el doctor Antoliano Peralta, consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Y como siempre, en su sección Aerolínea le vamos a tener a todos ustedes un comentario de interés nacional. Y dentro de un momento vamos a dar inicio a su programa Aeromundo de hoy con nuestra primera sección, Aerolínea. El periodista Guillermo Gómez presenta su sección, Aerolínea. Amigos televidentes, nos encontramos en su sección Aerolínea para hacerle un comentario de interés nacional. Familia dominicana, pueblo dominicano, pueblo bueno, pueblo trabajador, pueblo democrático. Hoy tenemos que hacer un recordatorio de antes de llegar al poder el 16 de agosto del 2020, que en esta tribuna, Aeromundo, por más de 50 años al servicio de la democracia y de la libertad, presentamos en innumerables ocasiones como oposición política al candidato antes de llegar al poder por decisión mayoritaria de todo nuestro querido pueblo dominicano, antes de llegar Luis Abinader, se presentaba aquí en Aeromundo, se presentó en 5 manifestaciones en los estudios de nuestra planta de televisión Colorvisión, donde con 2,000 dirigentes, militantes y amigos participaban en esas expresiones democráticas, donde ese candidato que le decíamos a todos ustedes que ni iba a ser ni corrupto ni ladrón en el poder político, que le prometió a toda la familia dominicana de todos los colores que haría un gobierno transparente, ético, que no toleraría la corrupción pública ni privada, que no se abrían vacas sagradas. Y en estos 5 años de la administración de nuestro presidente Luis Abinader, ha cumplido y sigue cumpliendo con su palabra. Por dolorosa que puedan ser las decisiones, no tolera la corrupción, es decir, ni de empresario ni de nadie. Familia dominicana, ¿por qué te recordamos estos episodios? Porque durante los 20 años del corrupto, abusador y cobarde de Leonel Fernández Reina, quien por 20 años fue presidente del Partido de la Liberación Dominicana, por 20 años, 12 duró desgobernando la nación y creó la corrupción de Estado y el narcotráfico de Estado, y los 8 años de Danilo Medina, y él siguió siendo el presidente de ese partido, que hoy quiere destruirlo por sus odios y rencores, como dicen 5 fundadores del PLD, contra Danilo Medina Sánchez. ¿Cuál ha sido ese comportamiento? Ellos se convirtieron en una fábrica de multimillonarios sin explicación, es decir, con el dinero de nuestros impuestos, como lo denuncian 5 fundadores de ese PLD leales al patriota Juan Bosch. Hoy te lo recordamos, pero miren lo que decía Fernández cuando llegó al poder con el apoyo del patriota Joaquín Balaguer, que le dio ese apoyo a Juan Bosch, ese otro patriota de nuestra epopeya histórica, con esa formación que lo llevó al poder a Fernández. Miren lo que él le prometía al pueblo dominicano y miren lo que Danilo Medina también preguntaba dónde estaban los corruptos. Veamos. Y la primera gran medida de diferenciación es que en este gobierno
no habrá un solo corrupto que ni siquiera le pase por la mente porque desde el momento que nosotros sepamos que hay alguien que quiere traicionar esa confianza del pueblo dominicano, que lo sepa desde ya, no importa quién sea, ni la jerarquía que tenga en el partido, lo vamos a chiquitrillar. ¿Cuál es la corrupción? ¿Dónde están los escándalos que ustedes dicen de corrupción en el Estado Dominicano? ¿Dónde están? A mí me gustaría que, y se lo he pedido a ellos, si tienen casos concretos que lo señalen. Ustedes vieron cómo uno y otro se expresaban frente a la corrupción. Y hoy, ¿qué se puede exhibir? Ninguno de los dos ex jefes de Estado dominicanos de 20 años han rendido cuenta del robo al dinero de nuestros impuestos, de esa corrupción pública y privada, donde se hicieron hasta una fundación multimillonaria como Funglode, desde el poder, y llegaron pobres el 16 de agosto de 1996. Pero ahora también tú y yo y todos comprobamos que están devolviendo miles de millones. Mire ese caso donde Máximo Montilla devuelve 2.000 millones en efectivo y más de 1.000 millones en propiedades. Pero la devuelve ¿por qué? Porque llegó a un acuerdo con ese Ministerio Público para que él no la alcanzara la cárcel nuevamente en la República Dominicana. Pero devolviendo millones, gente que llegó tan pobre al poder. Eso le demuestra a toda la familia dominicana que no hubo un régimen de consecuencia en esos 20 años. Que si el pueblo dominicano, nuestro querido pueblo dominicano, no hubiese votado mayoritariamente el 16 de agosto del 2020 por el cambio político que representó y seguirá representando nuestro presidente y líder Luis Abinader, no hubieran devuelto un solo centavo, no se hubiera facilitado que más de miles de millones, ya van 6.500 millones recuperados. Eso no hubiera ocurrido. ¿Y ahora qué sucede? Que nosotros, en nuestro gobierno, con nuestro presidente, estamos demostrando que sí hay un régimen de consecuencia en la República Dominicana con nuestros funcionarios que den ese paso, que se conviertan en corruptos, enfermos, por dinero, robando dinero de los impuestos del pueblo dominicano y de la salud del pueblo dominicano. No la toleramos. No importa para nuestro presidente Luis Abinader, que dice, tengo amigos pero no cómplices. No importa lo doloroso que pueda ser dar el paso de que se sancione esa corrupción. Que el gobierno, por ejemplo, en Senasa, que esa Senasa se convierta a través de sus abogados en una acción civil para recuperar el más mínimo peso. Pero tampoco eso quiere decir que se acabó la corrupción. No, estamos vigilantes para denunciar, para llevar a los tribunales de la República a cualquier funcionario de nuestro gobierno, de nuestro Partido Revolucionario Moderno, que transite ese camino de la corrupción. Hay mucha gente, o hay alguna gente, o muy poca gente, que se siguen observando sus pasos para ver si están caminando o transitando ese campo de corrupción que tiene enfermo a muchos miembros, es decir, de esa corrupción pública y privada. Familia dominicana, hoy recordamos que no puede haber impunidad ni con los políticos, ni con los empresarios que ya están conociendo la cárcel. Antes no la conocían. Y con la gran diferencia de que tenemos un presidente constitucional que respeta su palabra, que decía
que no iba a ser un presidente ni corrupto ni ladrón, y lo hacía en este programa, que ustedes saben que lo presentaba cada 4 semanas, 3 cada 4 semanas, lo presentaba al pueblo dominicano para que lo reconocieran y lo apoyaran. Y qué bueno que tú decidiste mayoritariamente escogerlo. Y hoy por vez primera, en 65 años de nuestra epopeya histórica, política, democrática y hasta con una revolución asentada de 8 meses, hoy estamos viendo que sí hay una voluntad política en el Palacio Nacional para no tolerarle a nadie de los nuestros o de opositores o de empresarios o de religiosos o de profesionales corrupción sin sanción. Recuerden que el primer decreto de nuestro presidente constitucional al llegar al Palacio Nacional el 16 de agosto del 2020 fue nombrar a Miriam Germán, esa magistrada honesta, esa magistrada que hace sentir orgulloso a cualquier dominicano de cualquier color político por su conducta ética en el desempeño de su función en el Poder Judicial y en el poder de ese Ministerio Público que encabezó como Procuradora General de la República. Hoy estamos confiados en que el que se equivocó en nuestro gobierno recibirá eso mismo, la misma medicina, el régimen de consecuencia. Y hay algunos que lo mira la familia dominicana muy especialmente para ver si transitan ese camino, que van a recibir la misma sanción, sin favor ni temor. Dentro de un momento, amigos televidentes, les vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana, que lo será mi amigo el doctor Franklin García Fermín, ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, y un destacado líder de nuestro Partido Revolucionario Moderno, brazo político de nuestro gobierno. Aeromundo. Mi querido pueblo dominicano, dentro de un momento te vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana, que lo será el doctor Franklin García Fermín, nuestro ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, un destacado líder de nuestro Partido Revolucionario Moderno, brazo político de nuestro gobierno. El periodista Guillermo Gómez presenta su primera sección, VIP. Amigos televidentes, nos encontramos en nuestra primera sección, VIP, donde le vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana. Nos acompaña como nuestro invitado mi amigo Franklin García Fermín, nuestro ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, pero ante todo, un destacado líder de nuestro Partido Revolucionario Moderno, brazo político de nuestro gobierno, un hombre del presidente. Franklin, muy contento de tenerte hoy aquí en Aeromundo y nos gustaría iniciar esta conversación ante nuestro querido pueblo dominicano preguntándote ese comportamiento de esta oposición todavía perturbada por sus fracasos electorales. Hoy, frente a la corrupción pública y privada que hoy se persigue en la República Dominicana y que en esos 20 años de desgobiernos PLDistas, 20 años que el corrupto, abusador y cobarde de Leonel Fernández Reina fue su presidente, ¿qué tú dirías? Don Guillermo, muy buenos días. En primer lugar, felicitarte por el programa Aeromundo y a tus seguidores en todo el mundo y en el país. Gracias. Don Guillermo, la República Dominicana, bajo la dirección del presidente Luis Abinader, está viviendo una nueva época. Habrá un antes y un después. A partir del 16 de agosto del 2020, en el país se instauró
en el Palacio Nacional la decencia política. Un presidente que no tolera ni permite la corrupción. Lo ha demostrado en estos 5 años de gobierno del presidente Luis Abinader. Ha sido coherente con su discurso, con lo que ha dicho. Y por eso el caso muy sonado de Senasa hoy se encuentra en los tribunales de la República Dominicana. Y aún más, el presidente ha ordenado que Senasa se constituya en parte civil para que haga las gestiones procesales para reiterar y reintegrar al país, al patrimonio del país, hasta el último peso. Eso no lo había hecho ningún presidente a partir de la democracia que se inició en el año 1961. Contrario, y perdóneme, don Guillermo, sí, contrario a los desgobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, con Leonel Fernández y Danilo Medina, caracterizado por la impunidad, donde no había un régimen de consecuencia. Y en República Dominicana hoy hay un régimen de consecuencia. Eso es verdad. El que la hace, la paga. Franklin, pero hay una realidad que tú y yo la vivimos, porque nosotros hicimos 5 manifestaciones en los estudios de Colorvisión, en oposición a los desgobiernos PLDistas, tanto de Fernández como de Danilo, donde el candidato Luis Abinader nos decía a todos que iba a ser un gobierno transparente, que no iban a haber vacas sagradas, que iba a luchar contra la corrupción pública y privada, que iba a enfrentar el narcotráfico. Es decir, eso que tú has señalado, la decencia política. ¿Qué tú dirías entonces? Don Guillermo, yo soy testigo de excepción, de eso que usted dice. Pero también estuviste siempre. Pero lo es también el país, porque esas manifestaciones públicas que hizo el presidente fue a través de este programa Aeromundo y a través de esta planta televisora Colorvisión Canal 9. Así fue. Que lo reiteró no en 2 ocasiones, sino en las 5 ocasiones que estuvo en Aeromundo el presidente, con la presencia de cientos de dirigentes del Partido Revolucionario Moderno, que nos reiteró y nos dijo que no va a tolerar ni toleraría la corrupción en el país. Y eso lo coloca a él como un gran presidente, como un presidente honesto, que puede colocarse a la altura de Juan Bosch, que fue también un presidente honesto, y a la altura de Gregorio Luperón, ese gran patriota, ese gran libertador, Gregorio Luperón, o a la altura de Juan Pablo Duarte, que rindió al país, ¿verdad? Cuenta de los recursos que manejó en la lucha independentista. En tal sentido, los dominicanos y dominicanas, don Guillermo, debemos sentirnos orgullosos de tener un presidente que se comporta como lo hace el presidente Luis Abinader. 0 tolerancia a la corrupción. Y por eso, el año que viene, el país será sede de una reunión mundial de lucha contra la corrupción que organiza
una de las instituciones más prestigiosas del mundo, que tiene su sede en Alemania, que es Transparencia Internacional, que tiene presencia en los 5 continentes del mundo. Franklin, estamos hablando de un comportamiento ético que demuestra cada vez más el jefe del Estado, el presidente Luis Abinader, que entre todos nosotros, los que apoyamos a nuestro gobierno, a nuestro presidente y a nuestro Partido Revolucionario Moderno, frente a la corrupción, que la cometa quien la cometa, hay una sanción en la República Dominicana en esta administración, como no la había en los 20 años de esas administraciones que hicieron fábrica de multimillonarios y que decían ¿a dónde está la corrupción? Y hoy devolviendo miles de millones. ¿Qué tú dirías? Bueno, don Guillermo, solo hay que entrar al Facebook. Y en el Facebook usted va a encontrar discursos de Leonel Fernández, donde él se comprometía y donde él decía que no iba a tolerar ningún tipo de manifestación de corrupción y que actuaría con simples denuncias, con el rumor público, bastaba para él actuar. Igualmente Danilo Medina, que en un momento está en el Facebook. El Facebook hoy en todas las redes evidencia todo, ¿verdad? Todas las redes sociales, cuando él dijo a los periodistas, le increpó, ¿cuál corrupción? ¿Cuál? Cuando el país estaba lleno de denuncias de corrupción y no hubo un solo caso en 20 años que proviniera del seno del gobierno, la voluntad del gobierno, la voluntad política del gobierno o de los gobiernos PLDistas encabezados por Leonel Fernández y Danilo Medina, que se caracterizaron por ser gobiernos altamente corrompidos y que promovían la corrupción. Además, la corrupción era una industria. Sin embargo, no quiere decir que no habrá corrupción, porque la ha habido, pero no se tolera. Porque la hay en China y lo fusilan en China. Existe la pena de muerte y ha habido, recientemente condenaron a un ministro de Cultura en China y lo condenaron a muerte. En cualquier país del mundo puede haber corrupción. Lo que no puede haber, don Guillermo, y ténganlo claro, pueblo dominicano, es tolerancia, es impunidad, es que el gobierno o que desde el gobierno se esconda la corrupción. Y eso no es posible en un gobierno de Luis Abinader. Y lo ha demostrado, don Guillermo, con los hechos. Y lo continuará demostrándolo con cualquiera que se equivoque en el gobierno. Y quiero decirte que todos los ministerios están permanentemente controlados a través de la Contraloría General de la República. Es muy difícil que desde un ministerio se pueda determinar actos de corrupción. ¿Por qué? Porque hay controles permanentes, preventivos. Pero no es imposible que puedan... No es imposible, y si la hay que enfrentarlo, enfrentarlo y llevarlo a la justicia para que esa justicia independiente lo conozca. Es decir, la corrupción pública y privada no se tolera en esta administración. Un elemento que refuerza eso, don Guillermo, es que en el país hay un ministerio público independiente. Fíjese que en la Constitución depende del presidente, que el presidente podría designar gente conveniente a su, ¿verdad?, línea política. Sin embargo, Luis Abinader, por decisión propia, su primer decreto, designando a Miriam Germán Brito, una mujer de una conducta impoluta, de un comportamiento siempre apegado a la Constitución y a la ley, y la designó Procuradora General de la República. Y a Jenny Berenice
en ese momento, También por decreto. por decreto, encargada del PEC. Una representante del Ministerio Público de carrera, que venía haciendo carrera y había sido designada por el partido opositor hoy. El Partido PLD. de la Liberación Dominicana Correcto. venía de ese gobierno De y Santiago, apoyaba vinieron ellos todos, Y pero sin son embargo, los que están aplicando. Sin embargo, lo mantuvo. ¿Verdad? Lo mantuvo en su puesto, y a la magistrada que había llegado hasta la Suprema Corte de Justicia, el más alto eslabón del sistema judicial dominicano, Miriam Germán, una mujer independiente, totalmente independiente, la designó Procuradora General de la República. Y eso fue la primera señal, la primera señal, el 16 de agosto del 2020, de que no se toleraría la corrupción. ¿Qué ha pasado en ese Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, que tú tienes la responsabilidad durante 5 años de haber y de estar ejerciendo la responsabilidad de ese ministerio? ¿Qué tú dirías? El Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, como se conoce por su sigla, el MESIT, viene realizando, don Guillermo, una labor extraordinaria que ha elevado la educación superior como nunca antes. Reconocimiento internacional, reconocimiento nacional, porque la educación superior ha elevado su prestigio a nivel nacional e internacional. La ciencia y la tecnología y la innovación en la República Dominicana se ha acrecentado, con cientos de proyectos de investigación que llevan a cabo las instituciones de educación superior del país, financiados por este gobierno a través de lo que se conoce los fondos CIT, que son fondos concursables a disposición de las instituciones de educación superior para llevar a cabo proyectos de investigación de alto interés para el país, como el sargazo, en la ciencia de la salud y en otras áreas, que es agroalimentación, que son importantes para el desarrollo nacional. Pero nunca antes gobierno alguno había otorgado tantas becas a jóvenes dominicanos para sus posgrados, es decir, para su educación superior. Don Guillermo, qué bueno que usted lo señala. 200,000 familias a través de estas becas han sido impactadas, porque hemos otorgado becas nacionales 40,000, becas internacionales 10,000, becas para estudiar inglés, francés y portugués, más de 150,000. Quiere decir que 200,000 jóvenes dominicanos le hemos abierto la puerta del progreso, del bienestar y del desarrollo para ellos y su familia, pero también al mismo tiempo para el país. Y eso se hace, don Guillermo, con el mismo presupuesto, es más, menos presupuesto del que tenía el ministerio cuando llegamos en el 2020. Franklin, el tiempo tú sabes que es muy rápido y se nos cumple, pero no puedo dejarte de preguntar, presente y futuro de nuestro Partido Revolucionario Moderno, tú que eres un líder destacado y que ahora, el próximo año, en enero, nos abocaremos a escoger nuestras autoridades. ¿Qué tú dirías? Don Guillermo, el futuro, el presente y el futuro del Partido Revolucionario Moderno, PRM, es promisorio. Un partido que trabaja unido, porque el PRM está unido. Un partido que tiene un líder,
que se llama Luis Abinader, próximo presidente de ese partido. Un partido que se mantiene trabajando y dinamizándose permanentemente, cercano a los jóvenes, cercano a las mujeres, cercano a los trabajadores, cercano a los empresarios. Un partido moderno, un partido que recientemente, ya estamos en un proceso de revitalización de sus adeptos. Verificación. Lo que se llama el proceso de verificación de sus miembros. Y en ese proceso, más de 200.000 dominicanos y dominicanas se inscribieron como nuevos miembros, nuevos adeptos al PRM. Eso te indica que es un partido que no solo tiene una fortaleza institucional, sino también una fortaleza en cuanto se refiere a su militancia, que cada día crece, que cada día aumenta. Y ese proceso se va a mantener hasta el mes de enero. Es decir, que pueden venir todavía cientos de dominicanos y dominicanas. Y muchos de los que ya forman parte, en su inmensa mayoría, han sido verificados. Quiere decir, don Guillermo, que han reafirmado su voluntad de pertenecer al PRM. Por tanto, el PRM es un partido fuerte. Es un partido que este año va a renovar a su dirigencia, va a escoger su presidente y sus máximas autoridades. Pero también ese partido, el año siguiente, el 2027, escogerá su candidato o candidata. Y esa escogencia la va a gobernar el partido y a la cabeza su líder máximo, el presidente Luis Abinader, que será el árbitro para escoger ese candidato y candidata y mantener la unidad. Y con una postura imparcial. Totalmente. Por eso no apoyará absolutamente a nadie. Él va a ser el árbitro. Así es. ¿Verdad? Y eso, pues evidentemente, si el partido mantiene la unidad como la va a mantener, ¿verdad? Porque la unidad hace la fuerza. La división debilita, la unidad fortalece. Por tanto, el PRM, don Guillermo, se va a mantener unido alrededor de ese gran líder que tiene la autoridad política y la autoridad moral para conducir al PRM en el 2028 a un triunfo mayoritario. Franklin, contigo siempre podemos hablar por muchas horas y siempre será del interés nacional. Pero despídete de nuestro querido pueblo dominicano aquí en Aeromundo haciendo una exhortación en estas Navidades. Cómo no, con mucho gusto, don Guillermo. Siempre quiero reiterarle mi satisfacción y mi alegría de compartir con usted este programa. Es un honor que tú estés aquí. Gracias, siempre. Gracias, Guillermo. Aprovechar esta tribuna de la democracia dominicana que ha sido Aeromundo por más de 55 años para dirigirle al pueblo dominicano un mensaje de amor, de alegría, de que disfruten estas Navidades, pero que lo hagan con prudencia, que no haya exceso. Si usted bebe, no maneje. Si maneja, no beba. Disfruten. En estas Navidades ya se manifiestan en la calle las alegrías, el dinero que ha dinamizado la economía. Y seguirá dinamizando. Correcto, y el presidente ha dispuesto para cumplir esa gran tradición del pueblo dominicano que son las celebraciones navideñas y el recibimiento del Año Nuevo, que lo hagamos con la prudencia debida. Disfrutemos, pero con prudencia. Y les deseo al pueblo dominicano una feliz Pascua y un próspero y venturoso año 2023.
26. Y para usted, don Guillermo, también mis mejores deseos para su familia, para todos sus allegados, mis mejores deseos en este nuevo año. Franklin, muchas gracias, pero aquí siempre en Aeromundo tú tendrás muchas oportunidades. Como un líder de nuestro Partido Revolucionario Moderno, como un miembro del gabinete reconocido por tu trabajo de 5 años en el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Pero ante todo, por todo lo que tú haces, por los PRMistas, ayudándolo a todo lo largo y ancho de la República. Te reiteramos y también te deseamos a ti y a tu querida familia una feliz Navidad, un próspero año nuevo y que continúe trabajando por el fortalecimiento institucional en nuestro Partido Revolucionario Moderno, donde hoy, precisamente la decisión de nuestro líder Luis Abinader, el relevo político está garantizado. Te reiteramos que este programa siempre va a estar a tu disposición. Amigos televidentes, le hemos presentado a nuestro primer personaje de la semana. Lo ha sido el doctor Franklin García Fermín, nuestro ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, un destacado líder de nuestro Partido Revolucionario Moderno. Y como siempre, nuestro segundo personaje de la semana lo será hoy el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, el doctor Antoliano Peralta. Aeromundo. El periodista Guillermo Gómez presenta su segunda sección, VIP. Amigos televidentes, nos encontramos en nuestra segunda sección, VIP, donde le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana. Nos acompaña como nuestro invitado mi amigo Antoliano Peralta, consultor jurídico del Poder Ejecutivo y uno de los fundadores de nuestro Partido Revolucionario Moderno, brazo político de nuestro gobierno. Antoliano, muy contento de tenerte hoy aquí en Aeromundo y nos gustaría iniciar esta pregunta como lo que es una obligación frente a la corrupción pública y privada, que hoy hay un régimen de consecuencia en la República Dominicana, porque se cumple lo que antes de llegar al poder político, cuando era candidato presidencial Luis Abinader, prometió que no iba a haber, es decir, tolerancia para la corrupción pública y privada, que se iba a enfrentar al narcotráfico, que se iba a enfrentar todo lo que fuera a atentar contra el dinero del pueblo dominicano. ¿Qué tú dirías? Bueno, gracias Guillermo por esta nueva invitación a esta costumbre dominical del pueblo dominicano y más allá. Me siento muy bien de estar aquí en esta conversación. Pasando a la pregunta, al comentario que tú haces. Mira, algunos medios y algunos comentaristas suelen referirse a que en este gobierno ha habido mucha droga, o que en este gobierno ha habido mucha corrupción. Y en realidad no es que esos no son fenómenos nuevos. Lo que es nuevo es que en el propio gobierno, donde ocurren los hechos, se develen, es decir, se destape esto y que haya aquí en la República Dominicana tengamos el privilegio de tener un presidente que inmediatamente se entera de que ha habido un hecho que colide con las leyes penales, toma la iniciativa de dar apertura para que el Ministerio Público ejerza sus acciones. Yo decía en estos días que probablemente cuando este gobierno pase y aún cuando venga, si viniera otro partido, habrá poco que investigar, porque todo lo que ha ocurrido en este gobierno ya está investigado y está en manos de los tribunales. Con relación al tema de la droga... Y seguirá así, todavía así lo que falta. Porque es un compromiso público que ha hecho el presidente. Entonces, no se le puede endilgar a un gerente, a un funcionario, a un ministro, a un presidente, que en su administración o en su gobierno alguien incurra en un hecho que violatorio de la ley.
lo que sí se le debe endilgar es que este hecho ocurra y que tenga que ser otro gobierno quien lo descubra, quien lo investigue, quien lo encauce. De manera que desde mi punto de vista, el comportamiento del presidente en ese sentido es correcto. Ahora bien, los gobiernos tienen que también fortalecer, esto en sentido general, el Estado dominicano tiene que fortalecer los controles internos, porque solo con los controles internos y externos, y en este caso estamos hablando de la Contraloría, de la Cámara de Cuentas y, ¿por qué no?, hasta de los servicios de inteligencia del Estado, fortalecer esos controles para tomar las medidas preventivas. Incluso quiero destacar que de todos los hechos que se han denunciado en este gobierno, solo este último acontecimiento del Servicio Nacional de Salud es donde ha habido una afectación del patrimonio público, porque todos los demás han sido denunciados, han sido encausados hacia la vía del Ministerio Público sin que se hayan consumado los hechos. De manera que las medidas preventivas también son una necesidad y hay que fortalecerlas. Antoliano, hemos visto acciones, públicas por parte de nuestro presidente Luis Abinader, de nuestro gobierno, entregando, encauzando, porque para extraditar a alguien lo tiene que aprobar la Suprema Corte de Justicia, los tribunales de la República, a militares, a políticos de nosotros también, de todos los partidos, a empresarios también. Es decir, eso no se había visto en ningún gobierno antes. En los 20 años de esos desgobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, que lo presidía por 20 años, lo presidió el corrupto, abusador y cobarde de Leonel Fernández, ahora haciendo críticas, hablando de la corrupción de Estado, cuando ellos implicaron la corrupción de Estado y el narcotráfico de Estado. ¿Qué tú dirías? Bueno, en el sistema jurídico anterior, hubo una época en la República Dominicana en que las extradiciones eran potestativas del Poder Ejecutivo. Luego se modificó el sistema para que, previo a la disposición del Poder Ejecutivo, se cumpliera con el debido proceso de que una jurisdicción de juicio, como en este caso la Suprema Corte, evaluara si esa petición cumplía con ¿había méritos o no? Exacto. Incluso yo en mi calidad de abogado en ejercicio llegué a ver casos, nunca he trabajado esos temas, pero llegué a ver casos en que la Suprema denegó solicitud de extradición porque faltaban documentos fundamentales del peticionario, en algunos casos de los Estados Unidos, que es de donde más frecuente vienen estas peticiones. Y debo aprovechar, antes de concluir con el esquema legal, para decir que hasta hace poco tiempo la Suprema Corte, la Procuraduría, el Ministerio Público estaba representado ante la Suprema Corte en este tema por una de las fiscales más dignas que ha habido en esta generación, que es la licenciada Gisela Cueto. Sí, así fue. Te aprovecho y abuso de ti para saludarla por esta vez. ¿Cómo no? Yo también lo hago. Bien. Prestigiosa, Ministerio Público. Entonces, ya en el sistema que tenemos actual, como digo, ya no es una potestad exclusiva del presidente, sino que tiene que ir a la Suprema. Pero ¿qué resulta? Que cuando la justicia es dependiente de manera directa del presidente de la República, puede haber un contubernio para que una persona no sea extraditada, para que sea rechazada su extradición. Sin embargo, en estas circunstancias ocurren dos cosas. Primero, no hay contubernio, porque incluso la mayoría de los jueces fueron designados antes de este gobierno. Así es. Y segundo, que el presidente ha demostrado una voluntad de hierro de que todo el que incurre en un delito fuera, dentro o fuera de la República, debe responder ante los tribunales. De manera que hay un récord de decretos aprobando extradiciones. Antoliano, tú eres el consultor jurídico del Poder Ejecutivo.
ahora tenemos el Código Procesal Penal aprobado. ¿Qué significado tiene eso para ti? No, la promulgación de ese código, Guillermo, es una medida de trascendencia institucional. Y trato de explicar por qué. Y qué bueno que lo vaya a hacer en Aeromundo, donde se le permite a los entrevistados desarrollar las ideas. Siempre será así. Gracias. Mira, haciendo un ejercicio didáctico de simplificar el tema para que todos los televidentes de este programa puedan entender esto de una vez por siempre. Resulta que el Código Procesal Penal se fue promulgado en el 2002 y entró en vigencia en el 2004. En el 2015, el Estado advirtió que ese código, que ya tenía 13 años, comenzaba a envejecer y que había que hacerle algunas reparaciones, algunas modificaciones. Dentro de esas modificaciones, para no abrumar a los televidentes con terminología legal, pero quiero referirme a dos. Una de ellas es que el plazo para concluir los procesos, antes eran 3 años y la ley 10-15 lo llevó a 4. Y la segunda, que es de mucha trascendencia, es que el artículo 85 de ese código decía que el Estado no podrá constituirse en querellante. Y la modificación del 15 le quitó el no y dice el Estado podrá constituirse en querellante. Bien, dejémoslo ahí. Hay otras modificaciones, pero vamos a referirnos a estas dos. Que resulta que esa ley que modificó el código, que es una ley positiva y que era necesaria y que mejoró el código, fue aprobada violando algunos procedimientos legislativos. Siendo una buena ley, el Tribunal Constitucional dijo, nosotros no tenemos ningún reparo con respecto a la constitucionalidad o no de la ley, pero esta ley fue aprobada en desmedro, en violación a los procedimientos establecidos en la Constitución. Por tanto, la declaramos inconstitucional por razones de forma y exhortamos. No de fondo. No, y exhortamos al Congreso que la apruebe de nuevo y les vamos a dar 1 año. En eso, en el transcurso de que el Ministerio Público está por sugerir que se apruebe de nuevo la ley y en el Congreso que si la aprueban o no, aparece un proyecto de reforma del Código que incluye a esta ley, propuesto por los senadores Omar Fernández y Félix Bautista. El Ministerio Público dice, y la propia consultoría, bueno, ya como este proyecto está encaminado, lo que tenemos que hacer es tratar de que se apruebe con algunas modificaciones, pero que contenga la ley 1015, porque si no, el 11 de diciembre, aquí van a ocurrir 2 cosas. Primero, que todas las acciones del Estado se van a caer porque el Estado no puede ser querellante. Claro. Y segundo, que todos los procesos que tengan 3 años o más, o un día, 3 años y un día, se terminaron, porque los 4 años van a quedar anulados con la ley 1015. No sé si logro explicarme. Claro. Ok. Entonces, cuando el Poder Ejecutivo, la consultoría, advierte que ya entra diciembre, ya nos estamos acercando al mes de diciembre y que el plazo es hasta el día 11, nosotros dijimos, bueno, este no es nuestro código, pero ahí está la ley 1015, debe aprobarse y nos empeñamos en ver en detalle el código que había sido aprobado en el Senado. Y luego de que comenzamos antes de que fuera aprobado en primera discusión en la Cámara de Diputados. Y aún después de que fue aprobado en primera discusión, es cierto, y hay un diputado amigo nuestro que dice que el consultor se reunió a puerta cerrada con la procuradora para revisar el código. Y yo digo que yo no recuerdo si la puerta estaba cerrada, pero que sí, que fue verdad que el equipo de la consultoría y el equipo de técnicos de la Suprema y de la Procuraduría se reunió porque ya faltaba una sola vuelta
para que la ley fuera aprobada de manera definitiva. Y ahí se revisó. Ahí se revisó, se hicieron las observaciones del lugar y fuimos a visitar públicamente al presidente de la Cámara de Diputados. Esto es una labor propia del Ministerio Público y propia del consultor jurídico. Así es. Es decir, velar porque un proyecto de ley de tanta trascendencia no pase con algunas debilidades. Por eso fue aprobado, porque se examinaron exhaustivamente cada paso. Artículo por artículo. Entonces, la Cámara de Diputados lo conoció en segunda lectura o segunda discusión y lo aprobó. Ahora, respondo tu pregunta con esta última reflexión. ¿Qué importancia tiene? ¿Qué hubiese ocurrido? La catástrofe. Si no se aprueba el 11 de diciembre, la ley 1015 queda anulada y todas las modificaciones que tenía el código que estaban vigentes hasta ese día, todo se caía y todos los procesos que el Estado tiene iniciados se hubiesen caído. Bueno, Antoliano, contigo siempre podemos hablar por muchas horas y siempre será del interés nacional. Hoy podemos decir en la República Dominicana que la corrupción hoy tiene las leyes, el código procesal para enfrentar a los que transiten ese camino, sea la corrupción pública, la corrupción privada. ¿Qué tú dirías? Bueno, no solo que hay un nuevo código penal, que hay un nuevo código procesal penal, que hay una nueva ley de compra y contrataciones que entra en vigencia en enero, que hay un Ministerio Público que tiene 2 años de inamovilidad y que fue designado por el Consejo de la Magistratura. Es decir, la República Dominicana, en materia de transparencia y en materia de persecución de la corrupción, hoy no es la misma que antes del gobierno de Luis Abinader. Viene el Ministerio de Justicia, donde tú tienes grandes responsabilidades. ¿Qué puede esperar el país? Bueno, de acuerdo con la ley. Yo estoy muy satisfecho y contento de que hayamos dado el paso de crear el Ministerio de Justicia. También en la comunidad internacional esto ha repercutido. Yo fui hace 2 semanas a un cónclave sobre el tema de la justicia en Madrid, donde se alabó el paso de que aquí se haya restaurado. Calificaron de trascendental que la República Dominicana diera ese paso. Así es, así es. Y esto apuntala aún más la independencia del Ministerio Público, porque el Poder Ejecutivo tiene que intervenir mucho en el quehacer del Ministerio Público, porque el Ministerio Público tiene tareas que son propias del Poder Ejecutivo. Antoliano, ya tenemos Tribunal Superior Electoral, los jueces escogidos. Ahora tenemos que abocarnos, estamos a la espera de que suceda la convocatoria para conocer los nuevos jueces de la Suprema Corte de Justicia o lo que decida el Consejo de la Magistratura. ¿Qué puede decirnos? Mira, Guillermo, yo quiero destacar que, tal como tú dices, el Consejo de la Magistratura escogió los jueces del Tribunal Superior Electoral. Actuó con sabiduría y con madurez. Así es. Primero porque el tribunal está compuesto por 5 jueces, que en este caso habían 3 hombres y 2 mujeres. El tribunal mantuvo 3 de los 5 jueces, sin que quiera decir esto que los 2 que fueron desvinculados no fueran buenos jueces. Claro. Ese tribunal demostró equilibrio en sentido general, demostró madurez. Y respeto a la ley. Y respeto a la ley. Entonces, ¿a quién le sirven las instancias electorales, la Junta y el tribunal? A los actores políticos. Así es. Y los partidos políticos, todos parecían estar conformes con el tribunal. De manera que si los actores políticos aceptan ese tribunal, el Consejo le dijo, bueno, pues ahí le dejo por lo menos 3 de eso. Ahora, yo quiero destacar que de esos 5 personas, el presidente del tribunal es un juez de carrera. El magistrado Fernando Fernández es un juez de carrera. Así es. La magistrada ahora Rafaelina Peralta también es una juez de carrera en el ámbito electoral. Y prestigiosa. De manera también que el hecho de que un tribunal político
tenga 3 jueces de carrera es un buen indicador. Así es. Y los otros 2, la otra dama, Lenny García, era la directora del Departamento de Partidos Políticos de la Junta Central Electoral. O sea, que viene de ese ámbito. Sí. Y el licenciado Pedro Pablo Yermeno, un abogado, porque debe haber una combinación, un distinguido y prominente abogado en ejercicio. Así es. Que había militado en la política hace un tiempo, se ha alejado. Pero un prestigioso profesional. Un prestigioso profesional. Que ejerce precisamente el respeto a la ley. De manera que me parece que esa fue una magnífica elección. ¿Qué podemos esperar ahora para los jueces de la Suprema Corte? El presidente de la República, que es a su vez el presidente del Consejo, debe convocar una sesión, porque el Consejo está, digamos, en una convocatoria permanente, Sí. Lo que debe convocar una reunión que en los próximos días se anunciará para escoger los 5 jueces también de la Suprema Corte de Justicia, y nosotros no esperamos, y el país no debe esperar más nada que no sea que el Consejo escoja gente honorable y jueces de carrera. En este caso son 3 jueces de carrera por disposición constitucional y 2 de la vida... Que 2 profesionales del derecho. Antoliano, contigo podemos hablar siempre por muchas horas, pero vamos a permitirte a que te puedas despedir ahora en estas Navidades de nuestro querido pueblo dominicano, haciendo una exhortación aquí en Aeromundo. Solo decir de manera muy breve 2 cosas. Primero, que el pueblo dominicano debe mantener la confianza en las ejecutorias del presidente y estar preparado de que cada vez que surja una acción que sea contraria a las leyes, sepan que eso va a seguir el camino que manda la ley y la Constitución, que es caer en manos del Ministerio Público y de la Justicia. Y segundo, que aprovechar estos días navideños para disfrutar de este oasis de estabilidad política y de paz que reina en la República Dominicana, que es un modelo en todo el subcontinente latinoamericano. Antoliano, nosotros apreciamos muchísimo esta conversación hoy ante nuestro querido pueblo dominicano, pero también apreciamos que el nombre de la República Dominicana, en esa reunión tan importante que tú asististe en Madrid, España, precisamente donde se destacó la decisión de crear el Ministerio de Justicia en la República Dominicana, que tú hubieses recibido o recibiste ese respaldo de esa comunidad jurídica internacional, de jueces también, por esa creación en la República Dominicana. Y eso sucede precisamente cuando tú eres el consultor jurídico del Poder Ejecutivo con el apoyo de nuestro presidente Luis Abinader. Te felicitamos y además también te felicitamos en estas Navidades para ti y tu familia, y que continúe precisamente aportándole a nuestro gobierno, a la democracia dominicana y a la sociedad jurídica los aportes que por 5 años tú has venido dándole, dirigiendo la consultoría jurídica de nuestro Poder Ejecutivo. Muchas gracias, Guillermo, y te reciproco las felicitaciones para ti y tu familia también. Gracias. Amigos televidentes, le hemos presentado a nuestro segundo personaje de la semana. Lo ha sido nuestro consultor jurídico del Poder Ejecutivo, el doctor Antoliano Peralta. Y como siempre, vamos a hacer nuestra breve exhortación, y hoy nuestra breve exhortación es continuar conversando con nuestro presidente constitucional de la República, con Luis Abinader, en esta audiencia que nos concede muy amablemente cada domingo. Señor presidente, nuevamente usted sale tan altamente valorado. 3 presidentes, Bukele, la de México y República Dominicana, que es usted como los presidentes mejores valorados en las encuestas, donde toda América Latina, todos los presidentes latinoamericanos, centroamericanos y caribeños aparecen allí. ¿Qué valoración tan alta sigue teniendo usted como presidente de nosotros, de todos los dominicanos, que nos hace sentir orgullosos que el presidente dominicano por vez primera
en 7 ocasiones, en 7 encuestas internacionales de esa magnitud, sale tan altamente valorado. Aquí en la República Dominicana, en estos tiempos en que nuestro gobierno que usted preside no tolera la corrupción pública ni privada, en estos tiempos en que lo vemos a usted recibiendo apoyo internacional, no solamente de Estados Unidos, sino de la Unión Europea, de las Naciones Unidas, por el comportamiento que tiene usted en que hay un régimen de consecuencia en la República Dominicana a través de nuestro gobierno que usted preside, de que no se tolera la corrupción ni pública ni privada, que se combate el narcotráfico, que se llega a un acuerdo con los Estados Unidos, que no es la primera vez precisamente en estos tiempos de enfrentar como se enfrenta el narcotráfico, los carteles de la droga con Venezuela también. Señor presidente, somos de los dominicanos que lo vemos cada vez a usted comprometido precisamente con la ética, con la moral, con los principios y los valores, que aquellos que nos desgobernaron por 20 años con el corrupto, abusador y cobarde de Leonel Fernández Reina, no respetaron lo que le enseñó el patriota Juan Bosch y lo cambiaron por la corrupción de Estado y el narcotráfico de Estado. También lo hizo los 8 años de Danilo Medina Sánchez. Señor presidente, en estas Navidades le estamos dando como nuestro gobierno que esas ayudas a tantas miles de familias dominicanas, esas ayudas que están llegando a los hogares que no llegaban, que por vez primera con una cédula personal de identidad, no importa de qué partido pueda ser, reciben la ayuda, la mano amiga de un gobierno que trabaja para todo nuestro pueblo dominicano de todos los colores. Qué bueno que eso esté sucediendo y que continúe sucediendo las ayudas a millones de dominicanos de todos los colores. Por último, señor presidente, aquí en Aeromundo, en esta tribuna al servicio de la democracia y de la libertad, también nos sentimos orgullosos de ver a un pueblo dominicano que cada vez más, de acuerdo a las encuestas, lo sigue apoyando a usted, porque usted trabaja para todos nosotros, lo de todos los colores. Muchas gracias y hasta el próximo domingo, si Dios quiere, con otro Aeromundo responsable y constructivo en favor de la grande mayoría, y muy especialmente de los más pobres y de esa clase media que usted, presidente Luis Abinader, se está ocupando siempre por el bienestar de todos nosotros, los dominicanos de todos los colores. Muchas gracias y hasta el próximo domingo, si Dios quiere. Aeromundo.